Nos da mucho gusto poder estar aquí una vez más con ustedes. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle a su nombre. Le invito a que se goce juntamente con nosotros en esta hora. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, tus obras. Bueno es alabar, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, y porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Amén. Es bueno alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir glorificando su nombre en un hermoso canto de adoración. Le invito a que cierre sus ojos y adoramos. Pidámosle que nos renueve. Solo tú nos puedes renovar, Señor. Díganle, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más
de ti. Te necesitamos, Señor. Dígalo una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una última vez, dígale. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Es una bendición saludarles y poder llegar ante ustedes. Esperemos que todos estén bien. Creemos que la mano del Señor siempre está con nosotros para protegernos, para cuidarnos de todo mal. Vamos a continuar, hermanos, después de haber escuchado estas hermosas alabanzas. Vamos a entrar a una reflexión de la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar un poquito sobre lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Estamos revisando las parábolas de Jesús, que son muchas parábolas donde Jesús enseñó a los discípulos las verdades del reino de los cielos. Y es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 13, hay una serie de parábolas. Alguien le llama un circuito de parábolas, donde el Señor Jesús nos deja enseñanzas o lecciones muy interesantes para nuestra vida como cristianos. Y ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 24, quiero llevarles, hermanos, a esta reflexión para ir entendiendo lo que el Señor quería dejarnos a nosotros en esta enseñanza. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, verso 24, dice la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola que Jesús les contó a los discípulos y a la gente que estaba cerca de ellos. Después, más adelante, en el versículo 36 hasta el versículo 43, el Señor explica precisamente la parábola de la cizaña. En esta parábola del trigo y la cizaña, como en la parábola del sembrador, el Señor se vio en la necesidad de explicar. Pero esta parábola del trigo y la cizaña, fueron los discípulos los que en el verso 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, ellos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta reflexión de la palabra del Señor, para que podamos todos ser edificados. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias por la bendición que nos das, sobre todo, Señor, de la vida, la salud, el cuidado que siempre tienes de nosotros. Gracias también te damos por darnos este privilegio maravilloso de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y ahora vivir en esta luz, en esta bendita palabra y en esta nueva vida, Señor, que hemos experimentado y que cada día somos bendecidos con tu presencia. Rogamos, Señor, que tu bendición sea con nosotros. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder, Señor, ser bendecidos con esta enseñanza, para corregir lo que estamos haciendo mal y para motivarnos en aquellas cosas que estamos haciendo bien. Espíritu Santo, guíanos en todo. Te lo imploramos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta parábola, mis hermanos, del trigo y la cizaña, es una parábola muy interesante que algunos especialistas lo llaman acerca de que son parábolas escatológicas, como la parábola también de las 10 vírgenes, que hay las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Pero también nos habla de otra parábola que es muy semejante a estas, como la de los corderos y los cabritos, que están ahí en el mismo ambiente, mas sin embargo llegará el momento donde serán apartados, como la parábola de la red, donde la red recoge de todo, pero en el momento oportuno serán separados los buenos y los malos. De la misma manera, esta parábola que estamos seleccionando para este momento de reflexión, hermanos, nos habla algunas cosas que son muy interesantes para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros tengamos la sabiduría de Dios
cuando nosotros alegorizamos mucho las parábolas, sacamos muchas verdades que no son ciertas a la luz de la palabra. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando caemos en este renglón de alegorizar y decir cosas que la parábola no dice. Por eso demandamos siempre de la ayuda de Dios, de la guianza del Espíritu Santo. Y esto ocurre cuando nos salimos del propósito del libro, como este caso del Evangelio de San Mateo. Y Mateo, mis hermanos, tiene como finalidad un mensaje centrado a la iglesia. Ese es precisamente lo que Mateo persigue como propósito en este documento que él nos comparte. Pero Mateo, en cada una de estas parábolas que Jesús contó, se va al tiempo escatológico cuando dice: así será el fin de este siglo. Y es interesante cómo el Señor nos presenta estas parábolas para que nosotros no caigamos en errores, hermanos, que pueden ser muy delicados y que pueden traernos consecuencias muy fuertes. Por ejemplo, aquí se habla mucho del reino de los cielos como el mejor bien que nosotros podemos tener. Mateo le da el reconocimiento a Jesús como el Rey. Y a veces nosotros, hermanos, como que no logramos entrar a ese nivel de enseñanza que nos entregan los evangelios, y más sobre todo Mateo, porque desde su origen, desde su nacimiento, Jesús es reconocido como Rey. Los sabios del oriente, y que algunos le llaman los magos del oriente, dice que ellos vinieron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde ha nacido el Rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle, porque su estrella hemos visto en el firmamento y anuncia que ha nacido ya el Rey de los judíos. O sea que Jesús desde su nacimiento es reconocido por extraños como el Rey de este reino de los cielos en la tierra. Cuando hablamos del reino de los cielos, hermano, hablamos de todas esas bendiciones que Jesús aclara cuando aquellos dos discípulos enviados por Juan el Bautista le dicen: venimos de parte de Juan el Bautista para preguntarte si tú eres al que esperamos, si tú eres el Mesías o esperamos a otro. Y Jesús les contesta: díganle a Juan que los ciegos ven. Y comienza a hacer una descripción de todo lo que él estaba haciendo, de los milagros, de las sanidades. Y eso era precisamente el acercamiento del reino de Dios, el amor de Dios acercándose a la humanidad nuevamente después de más de 430 años de silencio, que es el periodo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hubo un silencio por más de 400 años. Y esto se acaba cuando de repente aparece el ángel Gabriel para anunciar a aquella bienaventurada virgen llamada María, y le trae el mensaje de que ella fue escogida por Dios para que en su vientre naciera la esperanza del mundo, y le llamarás por nombre Jesús. Todo eso nosotros ya lo hemos tratado y lo hemos explicado muchas veces. Y esto de las parábolas, que es una herramienta que Jesús usó muchas veces, hermano, para revelarnos los misterios del reino, como se establece precisamente en este mismo capítulo 13, en el versículo 11, Jesús les dijo a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, refiriéndose a los fariseos, a los saduceos, los herodianos y a los demás que no querían nada con Dios, mas a ellos no les es dado esto. Es decir, que estas parábolas estaban revelando misterios, cosas interesantes que ellos deberían de
comprender perfectamente y de entender correctamente para poder permanecer firmes y fieles en el propósito para el que Dios los había llamado. Esta parábola, mis hermanos, del trigo y la cizaña, nos habla precisamente, hermanos, que la iglesia del Señor está compuesta por dos tipos de cristianos o dos tipos de creyentes. Y en esta parábola Jesús nos enseña un misterio referente a lo que es la voluntad de Dios, y es que tanto el trigo como la cizaña deben crecer juntos. Es decir, que lo positivo y lo negativo deben crecer juntos. Y es ahí donde se prenden algunos focos de alerta para tener cuidado. Porque generalmente cuando nosotros hablamos de esta parábola, generalmente nosotros nos inclinamos a considerar que somos el trigo y que los demás son la cizaña. Y entonces como que eso nos da a nosotros cierto derecho para juzgar a los demás, porque lo que yo hago está bien y lo que ellos hacen está mal, pero no es correcto. Cuando nosotros analizamos esta parábola, podemos entender, hermanos, precisamente el mensaje que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta parábola. Que en la iglesia hay todo tipo de personas. Hay aquellos que son buenos cristianos como malos cristianos. Hay aquellos cristianos que son muy positivos como hay aquellos que son muy negativos. Pero no nos toca a nosotros, hermanos, hacer las valoraciones o las clasificaciones. No nos toca a nosotros. Jesús es muy claro cuando nos presenta en esta parábola precisamente y nos habla precisamente, hermanos, sobre quién es el encargado de hacer esta selección. Sabemos que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, pero que esto de la selección entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo negativo y lo positivo, pues eso se encargará a su tiempo. Precisamente cuando dice aquí la parábola, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recompensar precisamente y hacer una valoración correcta de aquellos que hicieron lo bueno como aquellos que hicieron lo malo. Esto nos habla de que tanto el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Hay una gran similitud, hermanos, entre estas dos plantas que se suele llamar falso trigo, la cizaña, así se le conoce también como el falso trigo. Regularmente a esta planta, a la cizaña, se le considera también como una maleza del trigo. Y generalmente dicen los expertos, hermanos, que crecen en la misma zona donde se siembra el trigo. Y en esta parábola el Señor aclara que el trigo son los cristianos fieles, aquellos que han experimentado una verdadera transformación, una real salvación en su vida. Son aquellos que lloraron lágrimas de arrepentimiento y que ha habido en ellos un cambio extraordinario. Y esa experiencia de salvación a los que se les llama el trigo son personas, hermanos, que realmente pueden dar testimonio del poder de Dios. Aquellos que durante toda su vida practicaron hechicería, brujería, o vivieron una vida de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño, de robo, o de cualquier cosa negativa, mala, pero que al tener un encuentro personal con Jesús, hermanos, hay en ellos una transformación genuina. De tal manera que la gente cuando los ve, dice, este verdaderamente ha cambiado, es diferente, ya no es el mismo. Por eso el Señor cuando hace una presentación dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Cuando hablamos de esto, hermanos, de la cizaña y el trigo, hablamos de cosas muy interesantes.
La cizaña son los cristianos infieles. Esta maleza está hueca en sí misma. Produce una semilla de color negro que envenena. Parece trigo, pero no lo es. Tenemos que decirlo, hermanos, desde aquí, que lo que el Señor quería revelarnos es que tanto el trigo como la cizaña crecen juntos. Pero la cizaña es aquella que en todo lo que hace y dice arroja veneno, es negativa. Esa persona, o son las personas que continuamente se envuelven en los deseos de la carne, donde hay iras, pleitos, celos, contiendas, disensiones, todo tipo de cosas que traen grandes conflictos en la familia, en el trabajo. Son gente que le gusta mucho el chisme, son gente que le gusta mucho levantar falsos a la gente y están continuamente, hermanos, haciendo o pensando cosas negativas de todos. Ese es precisamente el trigo. Parece que son cristianos, pero no lo son. Parece que son trigo, pero realmente es cizaña, su vida es vana. Son infieles, son irresponsables. Cantan, alaban a Dios, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Esa es precisamente la cizaña. Aquí surge una pregunta a nosotros que debemos contestarla con mucha honestidad. ¿Somos trigo o somos cizaña? Tenemos que entender que tanto unos como otros tenemos luchas casi permanentes contra toda clase de pecado. De tal manera, hermanos, que se requiere de mucha paciencia y de mucha prudencia para poder permanecer fieles y firmes en el Señor. No es fácil, pero también se nos enseña en esta parábola que nadie está humanamente, hermanos, autorizado ni capacitado para separar el trigo de la cizaña. Solo el Señor Jesucristo, hermanos, mediante la acción del poder del Espíritu Santo, puede hacer tal cosa. Tengo que recordarles que los discípulos también muy confundidos ante todo lo que se veía venir, ante todo esto que provocó el ministerio de Cristo, porque andaban unos por ahí también haciendo lo mismo que ellos, siendo simuladores y haciendo las mismas cosas, incluso bautizaban también al igual que lo hacían ellos. Y entonces le preguntaron: Señor, ¿qué hacemos? ¿Los detenemos? ¿Los enfrentamos? ¿Los confrontamos? Y el Señor les dijo: déjenlos. Pero ¿cómo los vamos a conocer? Y el Señor fue muy claro, muy preciso cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Yo sé que en cualquier congregación de cualquier parte del mundo hay cristianos buenos y cristianos malos. No hay mediocres, hay malos y buenos solamente. Y eso es muy peligroso si nosotros no actuamos con mucha prudencia y con mucha paciencia, porque a veces como que caemos en la desesperación de decir: hermano, deberíamos prohibirle la entrada, deberíamos de hacer alguna clasificación y ponerles un hasta aquí. Nosotros no podemos hacer esto según la enseñanza de Jesús. Déjenlos. Es necesario que tanto el trigo como la cizaña crezcan juntos dentro de la iglesia. Es cierto que el culpable de todo este mal es el diablo, porque él influye en todo lo malo. Él es el que siembra esas maldades en el corazón del hombre. Por eso es importante que nosotros, hermanos, mantengamos firme nuestra fe, nuestra convicción. Y es importante que nosotros también
mantengamos firme nuestra relación con Dios. Porque la salvación no es a fuerza, es voluntaria. Nadie debe estar en el reino de los cielos a fuerza, es voluntario. En cada una de las oportunidades que Jesús enfrentó y confrontó, hizo declaraciones muy interesantes como estas que son muy conocidas entre nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, es una invitación, es voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una invitación, es voluntario, no es a la fuerza. Hay una serie de bendiciones alrededor de cada una de estas declaraciones. Hay una serie de testimonios. Por ejemplo, aquella que Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una declaración muy fuerte, en el sentido de que Él no vino a matar, a destruir a las personas. Por eso debemos dejar que tanto el trigo como la cizaña, dice el Señor en esta parábola, crezcan juntos. El diablo va a estar sembrando en esas personas que están huecas, que están vacías. Por eso es importante, mis hermanos, leer la palabra del Señor, tener nuestros devocionales con Dios todos los días, platicar con Dios, fraternizar entre nosotros. Hoy no podemos estar en nuestros templos, pero podemos comunicarnos por teléfono. Pueden estar escuchando estos mensajes. Para poder rechazar todo lo malo, tenemos que llenarnos de las cosas buenas. Porque cuando hay un espacio, cualquiera que sea, Satanás se va a acomodar para sembrarnos en nosotros la duda, la desconfianza, y comenzamos a dudar hasta de la palabra de Dios. Y comenzamos a fallarle a Dios y a faltarle a las promesas que le hicimos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido a Dios tantas cosas? Hasta lo cantamos: no daré mi vida a nadie más que a ti. Y ni siquiera leemos la Biblia, no ofrendamos, no damos la parte que nos corresponde en cuanto al apoyo para que la obra de Dios siga adelante y la causa del evangelio siga llegando a todos los rincones. No oramos, no ayunamos, como que lo nuestro solamente es hueco, vacío. No daré mi amor a nadie más que a ti, y no tenemos tiempo para hablar con Dios. Eso es muy peligroso. Nadie está aquí a la fuerza, todo es voluntario. Ahora el Señor nos enseña en esta parábola, precisamente, hermanos, que si dentro de la iglesia no se salvan, afuera menos. Es mejor dejarlos aquí, que lleguen como lleguen. No podemos decir: estos no entran, estos sí, aquellos no. Que lleguen los que tengan que llegar, y el Señor se encargará. Si la palabra de Dios cae en un corazón que está totalmente lastimado, herido, créalo, Dios hará ese cambio en esa persona. Hay muchas gentes, hermano, que crecieron en la iglesia desde niños, pero alguien los dañó, alguien lastimó su corazón, alguien lastimó sus sentimientos. Oí el testimonio de un pastor acerca de un joven que llegó a la iglesia totalmente, hermanos, mal atendido físicamente, con un corte de pelo demasiado extraño, tatuado, con aretes aquí y allá, y mal vestido, ropa completamente que lo hacían ver mal y peligroso. Y era muy extraño verlo en un templo, mas sin embargo el pastor le dijo: déjenlo ahí, déjenlo, está bien, no lo moleste nadie. Estuvo viniendo algunas veces al templo, a las actividades de la iglesia, y él se sentaba mal, incomodaba a cualquier persona, y algunos se acercaron para decirle: pastor, deberíamos hablar con él y decirle que ya por favor no venga, da mal testimonio. Y el pastor dijo: déjenlo. A las pocas semanas, dice el pastor en su testimonio, me di cuenta que era hijo de un pastor.
No le pregunté cómo se llamaba. A mí me interesaba a él por qué venía de esa manera, con un anillo en su nariz, en su oreja, una perforación, tatuado, con un corte de pelo extraño, de diferentes colores, rubio, rojo, morado. Era una forma de revelarse, una forma de manifestarse y de demostrar que él no estaba de acuerdo con esas cosas. Pero un día platicaba con él, tuve la oportunidad en una convivencia y comencé a ganarme la confianza de él y comencé a hablarle de las cosas de Dios. Él comenzó a ser más positivo. De repente dejó de venir a la iglesia, pero uno de esos domingos él aceptó a Jesucristo como Salvador personal y después ya no lo volví a ver por mucho tiempo. Después de algunos años, en una actividad de pastores, alguien se acercó y bien vestido, con buena ropa, bien peinadito, y se acercó y me dice: pastor, ¿cómo está? Yo lo saludé y jamás imaginé que era él. Volteé y le dije: ¿qué tal? ¿Cómo estás? El joven me dice: si tuviera un poquito de tiempo, pastor, me gustaría hablar con usted. Y yo me le quedé viendo y no alcanzaba a reconocerlo. Y ya cuando estábamos platicando, yo con mi forma de vestir traje, el bien vestidito también, bien peinado, era totalmente distinto. Ya se presenta y me dice: yo soy fulano de tal, mi papá es el pastor fulano de tal, mire, a lo mejor usted lo conoce o no lo conoce, yo no lo conocía, dice el pastor, pero fue transformado. Aquella cizaña que creció dentro de la iglesia fue transformada. Este mensaje que el Señor nos presenta en esta parábola es que si dentro de la iglesia no se salvan, afuera menos. Es mejor dejarlos que lleguen aquí. A veces no nos gusta la presencia de ciertas personas por su manera de pensar, por su manera de ser, por ser tan negativos, por ser tan groseros. Mas sin embargo debemos dejarlos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Es necesario entender todo esto. Pero el trigo, mis hermanos, es precisamente aquellas personas que han sido transformadas, que han sido regeneradas, que ha surtido un efecto extraordinario la palabra del Señor. Ustedes han de recordar algunas experiencias que los evangelios nos presentan, como el de aquella mujer que estaba condenada a la muerte, y aquella multitud traía piedras, peñascos, como le llamamos nosotros, para arrojarle a aquella mujer que fue encontrada en el hecho mismo del adulterio. Y estaban ahí ancianos, jóvenes, religiosos y no religiosos. Y la pregunta era: esta mujer fue encontrada en el hecho mismo del adulterio. ¿Tú qué dices? La ley de Moisés dice esto, pero ¿tú qué dices, maestro? Y Jesús se levantó y les dijo, como un mensaje a la conciencia, les dijo: si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje la primera piedra. Esta mujer estaba condenada a la muerte, merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús sale en defensa de esta mujer. Si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje la primera piedra, no hay problema. La ley dice, es correcto. Y nos dice esta historia, ese testimonio, que cada uno tiró la piedra y se fueron retirando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y cuando quedan solamente Él, Jesús, el Salvador del mundo, y esta mujer, Jesús le dice: ni yo te condeno, mujer, vete en paz, pero no peques más. Qué experiencia maravillosa. A veces sentimos que somos rechazados aquí y allá y más allá. Sentimos el desprecio de todos. La vida nos ha tratado mal.
Pero cuando hay de repente esa luz maravillosa del amor de Dios en nuestras vidas y sentimos el abrazo de Dios y sentimos la recepción de los ángeles y sentimos la recepción de aquellos que son hijos de Dios, nuestra vida es transformada, nuestro corazón es regenerado, nuestra mente es también renovada y surge en nosotros un cambio maravilloso, de tal manera que eso es a lo que se refiere Jesús. El trigo precisamente son aquellos que son los hijos del reino. Y estos deben crecer juntos. Solo el Señor Jesucristo, mediante la acción poderosa del Espíritu Santo, puede hacer esta separación. Esta hermosa parábola, mis hermanos, que es una parábola escatológica, cuando habla precisamente que apartará. Pero al final, no es ahora, pero sí vendrá a haber una separación entre lo bueno y lo malo, como la parábola de la red, que la red es arrojada y trae todo tipo de peces, pero después son separados los buenos, se apartará también los malos. Como la parábola de los corderos y los cabritos también se apartará. La parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, también habrá una separación. Se apartará lo bueno de lo malo. La separación, hermanos, es justa en su tiempo. La separación es necesaria, pero en su tiempo. La separación es perfecta, pero solo Dios puede hacerlo, porque solo Dios es justo, solo Dios es perfecto y solo Dios es santo. El trigo, mis hermanos, representa a los verdaderos cristianos, que a pesar de las pruebas que nos puede dar la vida, a pesar de las dificultades, nos mantenemos firmes y nos mantenemos alejados de toda clase de pecado, de toda clase de maldad. Y nuestro corazón está blindado de toda malicia. El trigo son los buenos cristianos que a través de sus buenas acciones están reflejando el amor de Dios. Nosotros somos llamados a ser testigos. Usted ha de recordar a aquel hombre llamado Enoc, que fue testigo de Dios, por eso fue apartado por Dios y fue arrebatado por Dios, y Enoc desapareció, pero porque él fue testigo. Y nosotros somos llamados a ser trigo, es decir, a dar fruto digno de arrepentimiento. Cuando hablamos del trigo, mis hermanos, hablamos de todas aquellas personas que se esfuerzan para dar lo mejor de su vida, que sacrifican muchas cosas para dar testimonio a fin de que su familia sea salvo. La salvación no viene como un efecto de casualidad. La salvación de nuestras familias, la salvación de nuestros hijos viene como consecuencia de nuestro testimonio. De que a pesar de las pruebas, de las dificultades, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de los momentos difíciles, permanecemos firmes, con la frente en alto, confiando en que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Por el contrario, podemos decir que la cizaña es todo lo negativo, todo lo contrario. Los hermanos que son cizañosos siempre están causando mucho daño. Es más, son hermanos difíciles de tratar, porque en ellos no hay el fruto del Espíritu de Dios, y generalmente están inclinados a los deseos de la carne, como lo escribe el apóstol Pablo, que los deseos de la carne son ira, contienda, disensiones, pleitos, enemistades. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, todo lo contrario.
Miren, hermanos, esta hermosa parábola, el Señor Jesús nos da una cátedra extraordinaria para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en esto, cuando Él explica esta parábola a los discípulos, que los llamó aparte, y acercándose a Él, uno de sus discípulos, no nos dice quién, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y el Señor dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Miren, hermanos, hoy vivimos una situación muy complicada. Todo lo que estamos viviendo, tenemos que decir que el mundo no está mejorando absolutamente nada, sino que cada día, mis hermanos, la situación es muy complicada. Estamos en una situación de alto riesgo. Pero esta parábola, desde que Jesús nos la está participando a nosotros, nos dice precisamente que el campo es el mundo. Y este planeta Tierra, hermanos, aunque el diablo ha tratado de apoderarse de él y todos sus seguidores, que son este nuevo orden mundial, piensan que tienen todo bajo control. No se crean, hermanos. La Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y todos los que habitamos este planeta somos propiedad de Dios. Esta tierra, hermanos, le pertenece a nuestro Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Es cierto que Dios permite que sucedan cosas como estas para que nosotros hagamos valoraciones correctas, para que nosotros hagamos los cambios que son necesarios. Esta tormenta que se levantó, mis hermanos, Dios la ha permitido para que nosotros podamos volvernos al camino, podamos volvernos a nuestra realidad y entendamos que el diablo anda como león rugiente, pero que nosotros debamos dimensionar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que el precio de sangre es el precio perfecto para la salvación del ser humano, que no debemos descuidarnos, que como trigo que somos la iglesia del Señor, debemos dar testimonio. Qué triste, hermanos, es cuando la gente nos ve con signos de interrogación, cuando decimos que somos cristianos. Pero ¿cómo va a ser cristiano este o esta? Si la gente supiera lo que habla, lo que dice, cómo habla mal de las personas, cómo toma las cosas que no son de ella, no son de él tan fácilmente. Eso no es correcto. Como que no hay congruencia entre lo que nosotros hablamos, predicamos, pero nuestros hechos a veces son muy vergonzosos. Y este tiempo que estamos viviendo es como una criba, mis hermanos, para saber si realmente somos trigo o somos cizaña. Si realmente cuando venimos a la casa de Dios venimos para oír o venimos a otra cosa. Hay quienes vienen a la iglesia solo a hacer negocio, solo a cumplir o solo para sentirse bien, pero no vienen con júbilo, con gozo a la casa de Dios a rendirle culto y adoración a aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Es ahí donde debemos nosotros entender que estos tiempos, mis hermanos, nos van a enseñar muchas cosas. Por eso este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo es un circuito de parábolas donde el Señor Jesús nos entrega algunas lecciones muy interesantes sobre nuestra verdadera vida cristiana, de cómo debemos actuar. Nos habla del tesoro escondido, nos habla de la perla de gran precio, nos habla de la parábola de la red, nos habla también de la parábola de la levadura. Y el Señor en este capítulo, Mateo nos explica también lo que es la parábola del sembrador. Y nos explica precisamente, cuando habla de la buena semilla, dice: la buena semilla son los hijos del reino.
Es decir, que nosotros debemos dar testimonio. Generalmente nosotros escuchamos una frase que se ha hecho muy popular entre los cristianos: no te fijes en mí. Pues entonces, ¿en quién me voy a fijar? El apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando iban a entrar al templo de Jerusalén por la puerta de la Hermosa, ahí estaba un hombre tirado en el camino y él les decía: ayúdenme, hagan algo por mí. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos, míranos, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Quizá él dijo: tengo 40 años y desde entonces estoy intentando levantarme, pero estas piernas, mi cuerpo no me da la fuerza para hacer esto. Pero nosotros te decimos, te estamos compartiendo, míranos, míranos. Generalmente la gente dice: no me miren a mí, hermanos, no, miremos todos al Señor. Sí, el apóstol Pablo también nos dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, amados hermanos, que como trigo debemos dar testimonio, porque la buena semilla son los hijos del reino. Que cuando la gente nos vea en el restaurante, no tengamos miedo ni temor de orar por los alimentos, de darle gracias a Dios por esa bendición. Que cuando tengamos que hacer algo, algún proyecto de trabajo, algún proyecto de viaje, no tengamos miedo de encomendarnos a Dios, de orar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos dar testimonio. Hay gente que nunca nos acepta, pero cuando llega la necesidad a su vida, sean familiares, sean vecinos, sean amigos, pero cuando llega la necesidad nos dicen: ¿podrás hacer una oración por mí? Hay personas muy importantes en el gobierno que cuando vamos a visitarlos, ellos no le dicen a cualquiera, pero ellos dicen: antes de que se vayan, ¿podrán hacer una oración por nosotros? Claro que sí, porque somos trigo. Debemos dar testimonio y es el momento de presentar al único Dios verdadero. Ese es precisamente el trigo. La buena semilla son los hijos del reino, que debemos concentrarnos en las cosas del Señor. Cuando el Señor Jesús contó esta parábola, tanto los oyentes como los discípulos, hermanos, se quedaron sorprendidos. Y cuando se quedaron solos, le dijeron al Señor: Señor, explícanos esta parábola de la cizaña, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué quiere revelarnos? ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Porque no le hemos entendido nada. ¿Qué significa esta parábola? Y el Señor entonces abre su corazón y desde el verso 37 hasta el verso 43 les comienza a decir esta revelación: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El mismo Señor Jesucristo, que dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El campo es el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién, hermanos? A toda criatura, dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es importante cumplir con esa encomienda, con esa gran comisión. Y en esta parábola el Señor está reforzando las verdades del reino. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Ustedes han de recordar lo que se escribe en el libro de Job, que un día se presentaron los hijos de Dios en las oficinas celestiales, entre los cuales también vino Satanás. Ahí estaba. Y ahí comienza la historia de la prueba de Job, cuando Satanás lo exhibe y el Señor está dando testimonio de su hijo Job. Pero ahí estaba Satanás. El enemigo que dice que sembró la semilla es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y dice el Señor: y los segadores son los ángeles.
Hermanos, nosotros no podemos juzgar. Nosotros no estamos capacitados para hacer esto. Cuando se habla del reino de los cielos, es el mejor bien que nosotros podemos tener en la tierra. Tantas bendiciones que hemos recibido de Dios, tantas sanidades, tantos milagros, tantas cosas maravillosas. Pero también nos habla esta parábola, mis hermanos, de algo muy interesante, que la iglesia no es perfecta. Siempre habrá gente mala. Sabemos que el diablo es nuestro enemigo, olvídese. Pablo dice claramente, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermano, su enemigo no es su hermano, ni su hermana, ni su papá, ni su mamá. El enemigo sobre el cual debemos nosotros estar a la defensiva es el diablo. Ese es el diablo. Él siempre sembrará esos pensamientos para sembrar en nosotros la duda, el miedo, el temor, que son los enemigos de la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la iglesia no es perfecta. Siempre habrá gente mala. Siempre habrá gente mala. Por eso el Señor dice, y los ángeles son los segadores. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Cuando se habla del fin del siglo, es cuando esta parábola se clasifica como una parábola escatológica. Que llegará el momento en que todos vamos a comparecer ante Dios. Eso, hermano, de que muerto uno se acabó todo, no se crea. Dice la Biblia claramente que unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para condenación eterna. Este libro, en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que en aquel día el que no se halló escrito en el gran libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, somos el trigo que Jesús habla en esta parábola, y nuestro nombre se escribe con sangre, a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, en el gran libro de la vida. Pero el que no se halló escrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Es cierto que en la iglesia hay de todo, hermanos. La iglesia no es perfecta, siempre habrá gente mala. Pero eso no debe ser nuestra preocupación. Por eso el Señor dice aquí, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y fíjese lo que sucede, cómo el Señor la explica. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los van a apartar. No todo quedará esto así siempre. El Señor va a apartarlos. Pero no somos nosotros, sino que el Señor enviará a sus ángeles. Y después de que los han separado bien, los echarán en el horno de fuego. Esto, hermanos, es para aquellos que siguen pensando que la salvación, que una vez salvo, salvo para siempre. No se crean. Si usted es una persona negativa, es una persona que en lugar de ser trigo es cizaña, tiene años en el evangelio y no hay fruto digno de arrepentimiento, porque una fe sin obras es muerta. Nuestra fe debe activarse en cuanto al fruto. No hablo de ministerios, hermano, porque habrá muchos que en aquel día le dirán al Señor, Señor, pero si en tu nombre grandes evangelistas, populares, grandes cantantes, con hermosas voces, pero solo vieron el evangelio como un gran negocio, fueron vividores del evangelio, jamás pensaron que el evangelio era una causa, que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay gente que dice, es que no valoran mi ministerio, pero si no eras nada, Dios te rescató de la muerte. Y ahora que tienes ese talento maravilloso del canto, es para honrar y glorificar a Dios, pero no es para explotar. Dios nos llamó.
y Él se encargaría de nosotros. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, de no ser tropiezo, porque serán apartados un día, los ángeles harán ese trabajo. Dice, y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, debemos cuidar lo que hacemos, debemos tener mucho cuidado. Es cierto que la iglesia no es perfecta, siempre habrá gente mala, pero nosotros somos trigo o somos cizaña. Eso va a depender de nosotros. Es necesario que cuando nosotros abracemos el evangelio lo hagamos con sinceridad y con honestidad. No tenemos que esperar a ver qué hacen los demás, no. Yo tengo que tener mis ojos y mi mirada puesta solamente en Jesús. Que cuando la gente, mi familia, mis conocidos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis amigos de infancia me vean a mí, puedan ver y puedan sentir la presencia de Dios. Hace unos días saludé a un maestro mío de secundaria y cómo me emociona saludarlo, porque él fue un buen maestro para mí. Y ahí estaba su esposa y cuando me presenta ante ella, me dice: cuando estoy cerca de Raúl, me siento muy cerca de Dios. Y eso sí me halaga, pero me compromete a no fallarle, porque él tiene un concepto muy elevado de mí, por lo que yo estoy depositando mi confianza en Dios. La gente espera mucho de nosotros. La gente necesita ver en nosotros a ese Dios todopoderoso. Por eso dice claramente aquí: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, no es en vano todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo eso de apartarnos del mal. No es en vano, créalo. A su tiempo cada uno recibirá su recompensa. El trigo, los que somos trigo, un día escucharemos la voz de aquel Señor todopoderoso que nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta parábola nos debe llevar a un análisis si somos trigo o somos cizaña. Las cizañas son los hijos de Satanás, son los hijos del diablo, los que hacen sus obras, los que hacen todo lo negativo, todo lo malo, los que solamente son piedra de tropiezo a los demás. Debemos de tener mucho cuidado para no fallarle a nuestro Dios. Es cierto que la iglesia no es perfecta, pero porque siempre habrá gente mala, mas sin embargo debemos mantener firme nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Esta parábola es maravillosa porque nos acerca a Dios y nos debe llevarnos para hacer un análisis serio en cuanto a hacer una valoración de cómo está mi relación con Dios. Haga una llamadita en esta noche hacia las oficinas celestiales y pregúntele a Dios si su nombre está escrito en el libro de la vida. No avance un día más sin tener la certeza. Algunos dicen: pues ahí vamos, hermano, ahí la llevamos, no sea hasta aquel día. No. El apóstol Pablo es muy inteligente cuando nos comparte esto que él aprendió. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios o no lo somos. Es necesario que nos pongamos a cuentas y hagamos un análisis serio en nuestra vida personal, si somos trigo o somos cizaña. Si usted solamente aparenta, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero no, el trigo da un fruto blanco y delicioso, y la cizaña da un fruto negro que es veneno cuando se come. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros somos llamados a dar fruto que sea agradable a nuestro Dios
y que podamos alcanzar también a aquellos que aún no conocen a Dios como su Salvador personal. Si usted ya está seguro de su salvación, lo felicito. Pero si usted es una persona que conoce de Dios y sigue haciendo las obras de la carne, lo invito a que haga una reflexión personal. Volvámonos a Dios. Pongámonos a cuentas. Hay que corregir todo lo que estamos haciendo mal. Si usted todavía tiene ese espíritu de chisme, si usted todavía está robando, engañando, mintiendo, adulterando, fornicando, si usted todavía es una persona que no es muy confiable y que le está robando a Dios su tiempo, que le está robando a Dios lo que es de Dios, es mejor que este día usted haga una determinación y tome una decisión inteligente. Y créalo, será de gran bendición para su vida. Antes que sea usted de los que van a ser enviados los ángeles, y apartará los cabritos y apartará los corderos, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Apartará el trigo y la cizaña. Apartará los peces buenos de los peces malos. Antes que llegue ese día, pongámonos a cuentas, mis hermanos. Y créalo, esto es una acción inteligente, pero es necesario caminar en la sintonía de Dios, en la frecuencia de su palabra y en el compás del Espíritu Santo, para poder armonizar correctamente en lo que Dios ha diseñado en su palabra para cada uno de nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted está batallando, esfuércese y sea valiente. Le animo a seguir adelante. Todos tenemos problemas, batallamos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo mejor de nosotros. Y créanlo, Dios es fiel a su palabra. El que dice yo estaré con vosotros, cumplirá su palabra. Oremos a Dios. Padre de la gloria y de la misericordia, te damos gracias por esta palabra, por esta parábola tan interesante que nos habla del trigo y la cizaña. Señor, entendemos que la iglesia no es perfecta, que siempre habrá gente mala, pero nosotros tenemos que tomar decisiones inteligentes. Tenemos que ser muy prudentes. Tenemos que ser muy inteligentes en nuestra toma de decisiones. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles en tu palabra. Porque no es en vano todo este sacrificio que hacemos. No es en vano todo esto que hacemos para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a hacerlo siempre con gozo y con alegría. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, al ir a evangelizar a los perdidos, al ir a compartir de lo que tú nos das, un poquito de alimento con aquellos que tienen menos que nosotros, pero lo hacemos con gozo, con alegría, sé que tú, Señor, nos honrarás. Cuando nosotros damos de lo nuestro para tu obra y lo hacemos con gozo y con alegría, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Somos llamados a que como el trigo demos testimonio del amor, de la misericordia de nuestro Dios. Bendice a cada una de las familias que nos están escuchando. Bendice a cada uno de los hogares que tan amablemente nos dan de su tiempo. Bendice a los jóvenes, a nuestros niños, Señor. Dales de tu amor y dales de tu gracia. Tu bendición siempre sea en nuestras vidas, Señor. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por este tiempo que nos regalan. Estas parábolas son muy interesantes, muy bonitas. Los invito a todos ustedes para que las vayan
estudiando en casa, hermanos. Hoy tenemos tiempo de sobra para estudiar las parábolas de Jesús. Yo a veces cuando leo una de ellas antes de dormir le digo: Señor, revélame, ¿qué quieres decir en esta parábola? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué puedo aprender yo para mi vivencia diaria? Y el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido bueno. Porque cuando escudriñamos la palabra, Él abre su corazón para bendecirnos de una manera muy especial. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Sigamos orando por nuestras autoridades. Sé que la situación de crisis ha sido muy fuerte de la pandemia y hay toque de queda en algunos países, como en Texas. Algunas iglesias volvieron nuevamente a cerrarse. No sé qué va a pasar con nosotros. Todos los días se están cambiando las cifras, los números, los colores. Y la verdad, hermanos, no sabemos qué va a pasar. Pero es necesario que como iglesia nos mantengamos orando y esperando la determinación de nuestro Dios. Si Él viene, lo estamos esperando. Si tarda en venir, esa es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Pero hermanos, estemos orando y cuidemos de nuestra familia, cuidemos de nuestros hijos, cuidemos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, para que pues podamos permanecer siempre adelante sirviendo al Señor. El próximo domingo aquí nos vemos, aquí vamos a estar nuevamente en la misma sintonía. Por favor, cuídense mucho, hermanos, y mantengan veladas de oración ahí en su casa con su familia. Me despido deseando, como siempre, que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más. Pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente.